Bien, entonces, a ver, señorita, ahí sí que pues como me aparecen, ¿no? Y le tocó a señorita Paola. Señorita Paola Rosas, ¿anda por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien, señorita Paola. ¿Nos puede comentar? Bueno, puede buscar su actividad 11 y ahí identificar y leernos qué es lo que puso en la primera pregunta. Por favor. Sí, yo le puse que el proceso de disolución de un compuesto iónico se puede analizar en las diferentes etapas teóricas que lo descomponen. El grado de solubilidad depende del balance entre dos factores. Eh, Uno, que es la interacción es ion-ion en la red cristalina, energía reticular, más las fuerzas intermoleculares del disolvente. Y dos, en las interacciones ion-dipolo establecidas cuando la sustancia se disuelve. Y ambos factores tienen componentes entálpicos y entrópicos. Bien, gracias, señorita. Muy bien, ¿no? ¿Lo podemos sintetizar? Usted lo leyó perfecto, ¿no? Textualmente nos lo proporcionó. Lo podemos simplificar en que, a final de cuentas, es la relación que haya entre las uniones o entre los enlaces o los métodos de interacción que hay entre las moléculas de soluto y solvente, que es algo que usted mencionó, ion dipolo, y a su vez, pues la energía que esta conlleva, ¿no? Que es la parte de entalpías, y esta energía o nosotros podemos tratar de modificar esta capacidad, esta solubilidad con aplicando o restando calor, o sea, aplicando energía, quitando energía. El ejemplo más común de esto es, bueno, no en iones, pero en solubilidad sería, si ustedes están disolviendo azúcar en agua, vamos a suponer agarrar un vaso con agua de la llave y le empiezan a echar azúcar, va a llegar un punto en que se va a saturar. Pero si a esa misma solución, que es agua azucarada, la calentamos, o sea, le ponemos en baño María, por ejemplo, vamos a ver que le vamos a poder agregar todavía un poco más de soluto. Entonces ahí con lo que es una adición de energía, en este caso calor, en ese ejemplo que estoy mencionando calor, pues vamos a ver que vamos a poder modificar esos coeficientes o esas constantes de solubilidad, que a su vez están de la mano o provienen de las interacciones entre las sustancias involucradas, ¿no? Entre el solvente, entre las moléculas de solvente y las moléculas de soluto, como bien leyó su compañera. Muy bien, gracias, señorita. Señorita Jocelyn, Génesis Jocelyn. ¿Anda por ahí? Creo que no anda por ahí. Bueno, a ver, Paola Rochín. ¿No tiene micrófono, Jocelyn? Ah, bueno, pues bueno. Bueno, ahorita nos dice si dejan de solar, nos avisa. Señorita Rochín, ¿anda por ahí? Sí. Ok, señorita Rochín, nos dice que le puso en la pregunta número 2. Perdón. Factor usado en la termodinámica que responde a desviaciones de la conducta ideal de una mezcla de sustancias químicas. ¿Y a qué te suena ese concepto? O sea, ¿cómo nos los podrías traducir en términos más sencillos? No sé, profe. Muy bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, el coeficiente de actividad de la solución, bueno, recuerden que estamos analizando soluciones, ¿no? Que son mezclas homogéneas. Entonces, el coeficiente de actividad es una forma, por decirlo de cierta forma, por decirlo de algún modo, en que nosotros podemos explicar y al decir explicar, darle un fundamento matemático, un modelamiento matemático con conceptos, con valores numéricos de la capacidad que va a tener los componentes de esa solución, es decir, el soluto o los solutos, de poder, uno, disolverse, o poder generar o separarse en iones, que es lo que vimos con los coeficientes de Van Hoff, y por lo tanto, pues afectar directamente a las propiedades del solvente, es decir, las propiedades globales de lo que es la solución, ¿no? Es un concepto que si mal no recuerdo, déjenme les confirmo, tiene un nombre que es el
índice de actividad, creo que se denomina. Índice o coeficiente, algo así, ¿no? Bueno, como bien dice ahí el texto, pero creo que tiene además otro título, que es índice o algo así de actividad, que es básicamente, como les comento, lo podemos sintetizar de una forma más sencilla para que nos quede más claro cómo se va a comportar pues, este soluto disuelto y por lo tanto qué características se les va a generar a esta combinación, es decir, a lo que es la solución. Es un valor numérico parecido a lo que es el coeficiente de Van Hoff, más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Que nos ayuda a modelar comportamiento de la solución. Bien, a ver, ya le pregunté a... ¿Qué le pregunté? A Jocelyn, ¿va? Ah, no, pero Jocelyn es la que no contestó. Bueno, mismo, que está abajo. Stephanie Michelle, ¿anda por ahí? Aquí está. Muy bien, Stephanie nos dice que puso en la pregunta 3. Cada una de las partes de la batería están en un comportamiento con una solución electrolítica que se compone de agua y ácido sulfúrico, y al combinar esa disolución con las distintas placas de plomo, se produce una reacción química que genera corriente eléctrica. Perfecto, ¿no? Creo que, bueno, sí, esto lo vimos directamente en uno de los videos. A mí, bueno, en varias materias utilizo videos de esa, que es de un programa que es el Cómo Funciona, de Discovery. Bueno, ya es viejito el video, se ve viejito porque sí es de hace como unos 15 años, algo así. Y nos explica para el público en general, o sea, no es una explicación enfocado a un especialista, obviamente un especialista mecánico o algo así, pues a lo mejor ocuparía una explicación más a detalle. Pero ese tipo de videos están encaminados a un público en general, digamos, de una forma introductoria y nos sirve para visualizar de una forma mucho más clara cómo funciona, ¿no? Como es el título de esa serie de videos, que hay de muchos temas, ¿no? Ahora, en este caso la pila automóvil, pues es una celda galvánica, definitivamente es el ejemplo más común de una celda galvánica, y la celda galvánica es un ejemplo de cómo una solución, y dentro de una solución electrolítica, pues es una aplicación de lo que es este principio, o de esta información. Porque se da cuenta, para entender, para que ustedes, obviamente sin ningún conocimiento, supongamos si su hermano, etcétera, alguien que no esté viendo esta materia, que no está llevando esta carrera, este conocimiento de esta carrera, ve ese video, pues va a entender cómo funciona. Porque les repito, está hecho para que es entendible para todo el público en general. Pero ya ustedes ya deben de haber ido identificando las etapas del proceso que se lleva a cabo, o sea, más a detalle. Para empezar, desde el inicio estamos hablando de una solución. Por lo tanto, debemos de ser capaces de entender qué es una solución y cómo formar una solución. Si mal no recuerdo, una solución de ácido sulfúrico al 35-37%, por ahí. Entonces, ustedes, si quieren replicar ese fenómeno o ese ejercicio que sería el funcionamiento de una pila, pues lo primero que tienen que hacer es hacer una solución del 35-37%, les repito, no me acuerdo, de ácido sulfúrico. Entonces, tienen que agarrar ácido sulfúrico, tienen que agarrar agua y preparar una mezcla. ¿Para cuánto hay que echarle? Pues hay que hacer el procedimiento necesario, que a fin de cuentas es concentración. Ahora, si queremos analizar qué es lo que sucede, tenemos que saber por qué el ácido sulfúrico reacciona con las placas, en este caso que es de plomo. ¿Qué pasa si le metemos una placa de carbón? ¿Qué pasa si le metemos una placa de madera, por ejemplo, etcétera? O sea, ¿por qué específicamente de plomo se utiliza? O de algún otro metal con esas características, zinc, etcétera, no pudiera sustituirse. Porque a fin de cuentas genera una reacción. Y esa reacción es la que, al final de cuentas, es la que estamos buscando, porque es la que va a liberar los electrones. Y el electrón, al sumarse los electrones liberados, pues es lo que nos forma una corriente eléctrica, que es la que da la utilidad a la pila, que es que prende el carro, las luces, etc. Entonces, obviamente ya tenemos varios conceptos relacionados que nosotros, ustedes ya con su preparación, que van ahorita a la mitad de la carrera, pues ya es más entendible para ustedes. O sea, ya pueden ustedes identificar bien qué es lo que sucede, pero además de eso ya no tenemos que quedarnos nomás en qué es lo que sucede, sino por qué sucede y sobre todo cómo manipularlo, o sea, cómo ustedes controlar ese proceso, que a final de cuentas esa es la parte fundamental de
nuestra preparación como ingenieros, o sea, el poder controlar los diferentes procesos, ¿no? Como son ingenieros ambientales, pues obviamente procesos encaminados a esta parte, ¿no? De manejo de residuos, etcétera. Pero obviamente, pues tenemos que conocer los procesos de ingeniería en general. Entonces, eso es lo importante que tenemos que ir viendo. Y a lo que voy con esto es, pues, al final de cuentas, en este pequeño resumen que les he comentado acerca de cómo funciona una pila, pues van involucradas varias materias. Desde química básica o química inorgánica, no me acuerdo cómo se llama, química analítica para concentraciones, lo que es una reacción química. Luego vamos a ver cinética de las reacciones, que eso es lo que se ve en Física Química 2 a más detalle. Un reactor, que al final de cuentas es una pila, es un reactor. Y todo eso, y obviamente ya después, pues ya verán qué hacer con ese residuo. Ya cuando la pila no sirva, pues qué hacer con él, ¿no? Cómo disponerla, etcétera, etcétera. Entonces, es una secuencia y obviamente hay más conceptos relacionados con otras materias que ahorita se me escapan, ¿no? Pero lo que voy es cómo se va relacionando con algo tan sencillo, que en el video se veía tan sencillo, pues para nosotros conocer y controlar ese funcionamiento tenemos que tener un conocimiento o unas herramientas pues que nos permitan hacer esas modificaciones. Pero bueno, creo que agarré camino, pero al final de cuentas ese es el objetivo, ¿no? de esto. Ir viendo las aplicaciones para que podamos o no nos quedemos siempre, que es algo común cuando somos estudiantes, decir, ¿esto para qué me sirve? ¿Y esto cómo funciona? Etcétera. Pues ese es el objetivo, ¿no? Ir viendo ya las aplicaciones que le van a dar a ustedes en un futuro. Bueno, ¿a quién le pregunté? Ya no me acuerdo. Señorita Valenzuela. Ana Valenzuela, ¿anda por ahí? Sí, profe. ¿Nos dice que puso la pregunta 4? Sí. Pues yo puse que ese tratamiento era utilizado como una corriente eléctrica para reducir sobre la extensión del cátodo los cationes contenidos en una solución acuosa. Al ser reducidos los cationes precipitan sobre la extensión creando una película fina. Bien, gracias. Este concepto de solvatación se utiliza también dentro de los procesos de galvanoplastia. Básicamente es el proceso inverso de lo que hemos visto hasta ahorita. Me explico. Hasta ahorita hemos visto que al agregar a cierto soluto en un solvente, lo que va a pasar es que se va a disolver y va a formar iones, o sea, se va a disociar, es la palabra adecuada. ¿Qué significa? Que tenemos una solución donde tenemos una serie de iones disueltos. La solvatación sería, digamos, un poco al inverso, que es, tenemos los iones disueltos, recuerden que al decir iones disueltos significa que están suspendidos en la solución, o sea, no los vemos. Pero si queremos separarlos, o sea, si queremos removerlos de la solución, pues muy probablemente si le metemos un filtro o algo así, o digamos la mano así, no los vamos a poder sacar. O sea, no son tan grandes como para podernos separar fácilmente o mecánicamente. Por lo tanto, tenemos que cambiar las condiciones del sistema para, como dijo su compañera, poder ayudar o propiciar que se separen. Y por separarse, pues la forma más sencilla de hacerlo es precipitarlo. Simplemente al modificar las condiciones como de temperatura, como de presión, aunque realmente en el caso de iones no son las condiciones que usualmente se modifican, como por ejemplo aplicar una energía eléctrica, una corriente eléctrica, perdón. Entonces son los tipos de propiedades o de condiciones que ustedes pueden modificar en ese proceso, o sea, ya sea calentar, enfriar, aplicar una corriente eléctrica a cierta intensidad de corriente eléctrica, presurizar o no presurizar, aunque la presión, repito, en este caso no es muy aplicable. Y con eso van a modificar las condiciones de interacciones que hay entre los iones o entre las moléculas que están disueltas, y con eso poder propiciar, uno, que precipiten sobre el fondo del reactor, supongamos si es la pila, de la parte de abajo de la carcasa, o este mismo fenómeno se aplica para usted direccionar lo que sería esa precipitación sobre alguna superficie en particular, es decir, generar un recubrimiento, que eso es a lo que está encaminado el concepto, bueno, lo que vamos a ver en la actividad número 12, que es, bueno, es una de las aplicaciones de lo que es la galvanoplastia. Entonces, esa sería esta parte inversa. Cuando ya no les interese a ustedes tener este material disuelto, pues simplemente modificamos las condiciones o las propiedades para poder ayudar a separarlos, ¿no?
Y para terminar con esto, a ver, aquí le falta. Señorita Castillo, ¿anda por ahí? Diana Castillo. Sí, profe. Muy bien, ¿nos puede poner, por favor, qué puso en la pregunta que sigue, la 5? Sí. Le puse que las baterías funcionan mejor a temperatura ambiente y cualquier desviación hacia los cambios calientes y fríos provoca una variación en el rendimiento de esta. Ok, pero ¿encontró por qué se da esa variación? O sea, ¿es correcto que como la batería funciona gracias a una reacción química, pues la temperatura va a ser un factor que afecte. Perfecto, no lo puedo explicar mejor. Bueno, recuerden, en este caso la batería se basa en una reacción química y todas las reacciones químicas tienen un concepto que se llama cinética de la reacción. O sea, todas las reacciones químicas o biológicas o enzimáticas tienen un concepto asociado que es la cinética, que nos mide qué tan rápido se lleva a cabo la reacción. O sea, mide un concepto que se llama velocidad de reacción, que en términos sencillos es qué tan rápido se lleva a cabo. ¿Y a qué me refiero con rapidez? O sea, sobre unidad de tiempo, cuántos moles o cuántas partículas reaccionan sobre unidad de tiempo. Más rápido sería, pues, más moles que reaccionen en una misma unidad de tiempo, es decir, 1 mol por segundo, 2 mol por segundo, 10 mol por segundo, etcétera, ¿no? Como en este caso ocupamos que suceda la reacción para que se libere la energía, o sea, el electrón, que a final de cuentas es lo que se la aprovecha el equipo, la maquinaria, etcétera, como fuente de energía. Entonces necesitamos una cinética para que esta se lleve a cabo. A mayor liberación de electrones, una reacción más lenta, pues obviamente tiene menor liberación de energía y por lo tanto nos da una menor corriente eléctrica aprovechable. Y uno de los principales parámetros que afecta, o si no es que el principal parámetro que afecta a cualquier cinética, bueno, yo creo que entre los dos primeros parámetros sería, uno, la concentración, que en este caso no nos va a afectar mucho al inicio, porque se supone que la pila es nueva. Bueno, si es una pila nueva, pues las concentraciones todas las sustancias están completas. Conforme va pasando el tiempo, pues se va desgastando tanto el electrolito como la placa. Por lo tanto, se reduce la concentración de los componentes que pueden reaccionar. Pero además de las concentraciones, la temperatura es lo que acelera o desacelera la reacción. El ejemplo más claro del efecto de la temperatura es, pues, en microbiología. Que simplemente, bueno, en microbiología, pero en nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacemos para que nuestra comida dure más? Pues la metemos al refrigerador. Ustedes ahorita suponiendo, acabando la clase, van y se hacen un caldito, una sopa de esas de pasta. Bueno, un espagueti más fácil. Lo cocinan, le echan el espagueti, la carne, etcétera. Se la comen y les sobra. Entonces, planteo dos situaciones. Un pedazo o una cantidad, una porción de lo que les sobra lo dejan ahí en la cocina. Otra porción lo dejan en el refrigerador. Están en condiciones muy parecidas. Lo único que cambia es la temperatura. Vamos a ver que después de 1, 2, 3 días, no sé, probablemente la porción que dejaron en la cocina ya va a tener una consistencia más, una peor consistencia, o incluso sabe mal, huele mal, o digamos ya empezó a descomponerse. En cambio, probablemente la que está en el refrigerador no. Está sucediendo lo mismo en teoría, o sea, una descomposición por bacterias, suponiendo. La única diferencia es la temperatura. ¿Y cómo le afecta la temperatura? En ese caso en particular, pues la velocidad en este caso, crecimiento de las bacterias es mayor a una temperatura ambiente, vamos a suponer que está a 20 grados centígrados su cocina, que a una temperatura inferior que está, no sé, 5 grados centígrados el refri de su casa. Entonces ahí podemos ver en algo de nuestra vida cotidiana cómo la temperatura afecta. Y ese mismo principio es extrapolable a todo lo que tenga que ver con una velocidad de reacción, es decir, a reacciones químicas, biológicas o enzimáticas. Dentro de estos, pues como bien leyó su compañera, pues en este caso el funcionamiento de una batería, pues sí se ve afectado porque pues depende de este fenómeno, de una reacción. Eso ustedes lo pueden, a lo mejor, obviamente aquí en nuestra región pues no hace mucho frío,
pero lo pueden ver si se van de vacaciones a un lado donde haga mucho frío, van a ver que el tiempo que les dura la pila, aunque lo carguen completamente, en este caso, por ejemplo, el celular, es menor. Caso contrario, caso además, si el celular lo dejan al sol o etcétera, bueno, un aparato eléctrico que se calienta, también puede que se descomponga o puede incluso, si va a funcionar, pero con batería, el tiempo de uso va a ser menor que si se da en condiciones normales. Obviamente hay muchos equipos que por su uso, pues se va a calentar o se va a enfriar. Entonces ahí es donde ya se tendría que poner un sistema de enfriamiento o alguna otra que ayude a que pues no pase esto, ¿no? Porque acortaría la vida útil del equipo. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o algo que deseen agregar con alguna de las preguntas? Si no sé, alguien encontró alguna otra respuesta que quisiera añadir o expandir alguna respuesta. Obviamente yo sé que van a variar, o sea, más datos, menos datos en cada una, pero a grosso modo, pues son los conceptos relacionados, ¿no? No sé, alguien que quiera añadir algo. Bien, entonces nos brincamos a la actividad 12, que es una aplicación de la electroquímica, que es la galvanoplastia, que repito, pues es algo que se ve, por ejemplo, en nuestra región, en la industria, en este caso, en el parque industrial, que tenemos una empresa que es Radial, ¿no? Bueno, entonces para eso tenían ustedes un archivo de apoyo, o sea, un texto, y también teníamos un video donde se aplicaba un proceso. El proceso que se veía en el video que les agregué no es exactamente el mismo que aplica en Radial. Es parecido, ¿sí? O sea, pero pues es el más, digamos, es el mismo fundamento del proceso, simplemente que es otra aplicación, que era, pues obviamente está encaminado a lo que en la empresa de la muchacha del video, pues ellos necesitaban, ¿no? A diferencia de lo que aplica en Radial o en alguna otra empresa de galvanoplastia que pueda existir, o alguna otra aplicación que le tengamos a este tema, ¿no? Bueno, a ver, señorita Macbarraza, ¿anda por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Bien, puede abrir, por favor, su actividad número 12. Ajá. Y dentro de su actividad número 12, nos dice que puso en la pregunta número 1. Ok. Puse que es el proceso en el que ocurre un traslado de iones metálicos desde un ánodo, que es la carga positiva, a un cátodo, o sea, la carga negativa, en un medio líquido con características electrolíticas. Está compuesto fundamentalmente por sales metálicas y ligeramente acidulado. Desde el punto de vista de la física, es la electrodeposición de un metal sobre una superficie para mejorar sus características, y con ella se consigue proporcionar dureza o duración. Yeah. Dureza sería dureza. Bueno, sí, duración también, o sea, que resista más. Bien. Perdón, ¿terminó o le interrumpí? No, ya terminé. Ok, perfecto. Bien, entonces, ahí tenemos lo que es el objetivo, que es la deposición o electrodeposición. Bueno, es una de las aplicaciones, ¿no? Si le cuentas lo podemos sintetizar en que es, o podemos resumir en que es forzar la migración, en este caso, de un metal, y por migración decir forzar que se mueva de la solución, o sea, que deje de estar disuelto en ese caldo, por decirlo de cierta forma, que realmente es un ácido, bueno, es una solución ácida, porque la acidez ayuda a que esté disuelto. Y lo que hacemos es que ese metal, lo que buscamos es que se deposite o recubra, como queramos denominarlo, sobre alguna superficie, o sea, sobre otra, sobre un equipo, sobre una pieza, etcétera, ¿no? Obviamente varía en función del objetivo, ¿no? Del proceso. Y con eso, ¿por qué queremos hacer eso? Visualicemos, mejor tenemos una pieza de metal, de hierro, por ejemplo, que tiene ciertas características de dureza, de resistencia, y lo que queremos es que sea más dura, o sea, que sea más difícil que se rompa, o que resista más a la corrosión, o sea, que no se vea afectado por ácido, o que no se vea afectado por la humedad, etcétera, ¿no? Obviamente es muy amplio el abanico de opciones. Y eso pues, lo podemos lograr si a esa pieza la recubrimos con algún otro metal que le dé o que le proporcione esas características. Y diremos, bueno, ¿y por qué simplemente no cambiamos o la pieza la elaboramos de ese otro metal? Porque muy probablemente
sea porque es más caro ese mineral. Como si dijéramos una pieza de hierro o una pieza de cobre. Pues es más caro el cobre. Entonces, pero si necesitamos esas propiedades del cobre, pues es más económico tener una pieza de hierro y recubrirla de cobre, como si la pintáramos, por decirlo de cierta forma, pero no, en este caso no es pintarlo. Pero es más o menos el mismo objetivo. Por ejemplo, las puertas de su casa, si tienen puertas de metal, etcétera, sabemos que el hierro pues tiende a oxidarse. Una forma en la que evitamos que se oxide pues es agregarle una capa de pintura. Y con eso, siempre y cuando le estemos dando mantenimiento, que es decir, que de vez en cuando le demos otra pintadita, etcétera, para que no, porque pues, la pintura se puede ir quebrando, se puede ir descascarando, no sé cómo se llama, que se va cayendo, pues obviamente la limpiamos y le damos otra pintadita y así evitaríamos que nuestra puerta se oxide o sufra un proceso de oxidación. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cómo podemos evitar estar pintando? Pues bueno, en lugar de que la puerta sea de hierro, pues ponemos una puerta de acero inoxidable. Claro, nos ahorramos estar pintando. ¿Cuál es el inconveniente? Que muy probablemente sea muchísimo más caro la puerta de acero inoxidable, probablemente sea más pesada también, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene un material más económico, más manejable incluso, y simplemente se le da este recubrimiento. En el ejemplo que les estaba mencionando de la puerta de su casa, pues sería con una pintura. Pero en ocasiones, dependiendo del uso de esa pieza, a lo mejor no se puede estar pintando constantemente. Por ejemplo, si son conexiones, etcétera, no se puede porque se tendría que desmontar toda la pieza para estarlo pintando. O a lo mejor la misma pintura, no sé si es una pieza móvil, etcétera, se desgastaría muy rápido y perdería esa función. Entonces, para la puerta de la casa, que es nomás abrirla y cerrar, pues no pasa nada que esté pintada. Pero imagínense ahora un pistón, un tornillo, algo que tenga movilidad. Esa misma movilidad pudiera quitar la pintura, desgastarla y ya no tendríamos ese beneficio. Es por eso que se ocupa de ponerle o recubrirlo con algún otro mineral o con algún otro metal o con alguna otra molécula en general que le confiera esas características. Obviamente este proceso es general, lo estamos mencionando de forma genérica. Ya las especificaciones de este proceso va a variar en función de qué pieza queremos recubrir y qué mineral lo va a recubrir, etcétera, ¿no? O sea, ya las condiciones de temperatura, presión, concentración, acidez, etcétera, varían en función ya de las particularidades que tenemos. Pero en general, ese es el uso del proceso de galvanoplastia. Gracias, señorita Magbarraza. A ver, Magbarraza ya leyó. Señorita Romero, Isabel Romero, ¿anda por ahí? ¿No está Isabel Romero? Bueno, Karen Mungarro, ¿andas por ahí? Sí, profe. Ok, nos dices que pusiste la pregunta 3, por favor. Tiene el fin de eliminar los residuos de la etapa anterior, ya que estos pueden producir manchas y recubrimientos irregulares. Bien, gracias, Mungarro. Pues a final de cuentas es bastante lógico. Si lo que queremos es depositar algo sobre algo, y en ese algo donde queremos que se lleve a cabo la deposición, pues tenemos algo que lo esté cubriendo, pues tendríamos una deposición no uniforme. Vuelvo al ejemplo de la pintura. Si van a pintar la pared de su cuarto y tienen ahí ustedes un póster o un cuadro, pues obviamente tienen que quitarlo, porque si no, si pintan sobre el cuadro, cuando quiten el cuadro, pues queda el espacio donde no estaba el cuadro, o una calcomanía, o no sé, lo que sea. Por lo tanto, pues hay que quitarlo. En este caso es el mismo fundamento, pero en este caso, pues obviamente en la pieza, etcétera, no van a tener una calcomanía o algo así, sino que vamos a tener suciedad, polvo o grasa o aceites o algo así. Entonces primero tenemos que asegurar de quitar todo eso para que no haya ningún interferente entre el mineral o la sustancia disuelta y el objeto que va a ser recubierto por esta sustancia, ¿no? Y este es el proceso de lavado, desengrasado, que repito, pues este va a variar en función ya de las características en particular, pero lo podemos simplificar en que se lava, se quita suciedad, polvo, etcétera, y luego pues se le agrega, se remueve grasas. Por ejemplo, ¿a qué sería como grasa? Simplemente que nosotros toquemos algo con la mano,
nuestra piel tiene unos aceites o grasitos, no sé cómo se denominarán de forma ya exacta, pero tenemos como un aceitito, ¿sí? Y si ustedes agarran la pluma, una pluma, pues les vamos a dejar marcas que se ven como nuestra huella digital, por ejemplo, pero realmente es grasita. Y ahora esa pluma la meten, si se acuerdan del video, pues la pieza se metía a unos baños que era para que se recubriera del metal, creo que era cromo en el video. Pero en esa parte donde lo agarramos con los dedos, que le dejamos grasita, probablemente sí se recubra. Pero esa parte se va a desgastar más rápido, se le va a caer ese recubrimiento si es que se logra recubrir. ¿Por qué? Porque no se adhirió adecuadamente, porque había pues esa grasita o esa suciedad, ¿no? Es por eso que se necesita ese proceso previo de pues lavado desengrasado. Bueno, a ver. Isabel ya le pregunté, Karen también. Señorita Geraldine, no me sale el apellido, no me sale Geraldine. ¿Anda por ahí? Creo que ya no tiene micrófono. Ok, por ahí me quería acordar, pero no me acordaba. Señorita Alexia, ¿anda por ahí? Yasmina Alexia. Profe. Perdón. Bien, ¿qué encontró en la pregunta 4? La función de la corriente eléctrica. Proteger los metales contra la corrosión. Ok, pero digamos, eso ya en sí que hace la electricidad, pues en el proceso de galvanoplastia. O sea, ese es el objetivo ya final, ¿no? ¿No tiene algo más? Bueno, ¿alguien que pueda apoyar a su compañera Yasmín? ¿Alguien que haya encontrado algo más para la pregunta 4? Bueno, pues, voluntarios a fuerza, entonces. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Profe. Dígame. Yo tengo que la electricidad que va desde el ánodo hasta el que se quiere galvanizar permite que se disuelva lentamente el metal que está en el ánodo, creo, y que se adhiera al otro. Ok, perfecto, no. Muy bien. Uno es, dentro de las condiciones para mantener disuelto, es ayuda a lo que es la electricidad y sobre todo crea las condiciones para la adición. Porque, a fin de cuentas, recuerden que lo que estamos buscando es que algo, o sea, el mineral disuelto, se adhiera o se pegue. Si lo que, no es correcto decir se pegue porque no tenemos un pegamento o un adhesivo. Pero, digamos, podemos entender, o sea, el concepto pegar es que algo se le ponga encima del otro y pues que no se caiga. ¿Sí? De forma muy general, ¿no? Entonces, ocupamos algo. O sea, en este caso no agregamos un pegamento. Tenemos que crear las condiciones de diferencial de potencia, que eso nos lo da lo que es la corriente eléctrica, para uno, que mantener disuelto el mineral en solución, y dos, que este mineral o esta molécula se adhiera, que sea la palabra adecuada, o se pegue, si lo queremos ver así, a la pieza que queremos recubrir, y que al momento de que se pegue, pues obviamente esta pieza, al momento que la sacamos, la agitamos, la lavamos, etcétera, pues no se le caiga. De nada nos serviría sacar la pluma con cromo alrededor y que la agitemos y se caiga todo el cromo. ¿Sí? O sea, no serviría para nada ese proceso. Pues tenemos que generar un diferencial de potencia y con eso es con lo que hacemos que se pegue el mineral. Al final de cuentas vamos a formar un mineral pues oxidado, un mineral con ciertas características que va a permitir que se le quede adherido. Bueno, chicos, ya nos saca el Zoom, nos desconectamos.